tú eres Pedro, y sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ocupen sus asientos. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar un tema de suma importancia que le puse por título: ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Mucha gente en la actualidad entiende o piensa que la iglesia es un edificio. Amén. Que es un lugar donde se pueda uno reunir, pero la definición bíblica de la palabra iglesia es asamblea, convocatoria, y esta palabra viene del griego eclesia, que significa que no es un edificio o un templo, amén, sino de personas, de un organismo vivo. Esto suena irónico a veces, que cuando le preguntas o alguien te pregunta ¿a cuál iglesia vas o de qué iglesia eres?, ellos usualmente te responden el nombre de su denominación o de la congregación donde ellos van. Amén. Vamos a ver en esta tarde, hermanos, que bíblicamente la iglesia no es un edificio, no es un templo. Amén. Para que usted entienda muy bien, hermanos, cuando la Biblia habla, es clara al respecto. Y dice la Biblia que la iglesia es un cuerpo de creyentes. Amén. Es un cuerpo de creyentes la iglesia. Por eso, hermanos, me tomé la libertad de tomar este versículo del libro de San Mateo del Nuevo Testamento, del capítulo 16, versículo 18, donde hay una religión que dice que Pedro es la roca y que sobre esa roca Cristo fundó su iglesia. La pregunta es, Pedro también era una persona, era un ser humano. Entonces, ¿Pedro era una iglesia? Era la iglesia, porque eran los discípulos de Cristo. Pero no nada más Pedro, sino también los 12. Bueno, los 11, porque Judas fue el hijo de perdición. Entonces los 11 discípulos también eran iglesia. Amén. Para que nadie venga y te diga que hay una sola iglesia o una sola iglesia que fundó Cristo. La iglesia que fundó Cristo la fundó sobre él mismo siendo la roca. Pero la iglesia en sí misma son un conjunto de creyentes o un cuerpo de creyentes de un organismo vivo. Amén. Por eso le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán o no prevalecerán contra ella. Por eso a la iglesia de Cristo hasta el día de hoy sigue caminando. ¿Sí o no, iglesia? La iglesia sigue vigente desde hace 2000 años que la fundó Cristo. Amén. Y vean lo que dice Mateo 18, 17. Para que usted pueda corroborar, hermanos, lo que estamos enseñando en esta tarde. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
Y si no llega a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí está hablando de cómo se debe perdonar al hermano. Ajá. Si usted gusta leer todo el versículo 15 hasta el versículo 22, usted se va a dar cuenta de que habla de personas y de que se habla de cómo perdonar. Entonces, cuando Mateo, el discípulo, habla de esto, dice: si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? ¿Al edificio? ¿A la religión? ¿A la denominación? ¿O a qué? A personas, a la iglesia. ¿Quiénes eran la iglesia? Las bancas, las sillas, el micrófono, el púlpito, el reloj, el gasofilacio. ¿Cuál o qué era la iglesia? Las personas, un cuerpo de creyentes. Amén. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que es una iglesia, no es un templo, no es donde te congregas, no es el edificio, no son las cuatro paredes, es la persona que ya aceptó a Cristo y sigue a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Romanos 16, 5, para que usted vea también que sigue siendo esto un conjunto de personas o un cuerpo de creyentes, un organismo vivo. ¿Amén? Bueno, 16:5 de Romanos. Vean lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los romanos. Y le dice así, escribiendo, o el amanuense que estaba escribiendo, y le dice, escribe así: saludad también a la iglesia de su casa. ¿Se dieron cuenta? Que la iglesia no era un edificio, no era una catedral, no era un monumento, no era algo que las personas se vanagloriaran en aquellos tiempos. Las iglesias comenzaron en la casa. ¿Amén? Comenzaron en la casa de los mismos hermanos. Vean lo que dice: saludar, ¿qué dice? También a la iglesia de su casa. Y luego dice: saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Se refiere a personas, no a religiones, no a un edificio, no a un templo. ¿Amén? ¿Ya vamos entendiendo? Entonces, hermanos, entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde, ¿qué creen? Que la cabeza, ¿quién creen que es? Jesucristo mismo, no un pastor, no un obispo, no un sacerdote, no un líder religioso, no, la cabeza, ¿quién es? Cristo. Del cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Entonces, la cabeza es Cristo, y eso lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 1, versículo 22. ¡Wow! Esto es maravilloso, hermanos, cuando se estudia la Biblia. Pero si usted va a una congregación, a un templo, a una religión donde no le enseña la Biblia, yo le invito a que se salga. ¿Por qué? Porque nuestra regla de fe, ¿cuál es, hermana? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra regla de fe? La Biblia, los 66 libros. Imagínense que el pastor Max se tome la libertad de agarrar un libro extra que no fuera la Biblia y que les enseñara yo de ese libro a ustedes y nunca agarrar la Biblia, y decimos que somos la iglesia verdadera. ¿Qué pasaría? Hoy en día hay muchas religiones donde la cabeza no es Cristo, donde la cabeza pueden ser hombres, líderes, mujeres, o incluso hasta el edificio mismo, ¿sí o no? Hasta idolatran, hasta le toman fotos a sus templos, a sus catedrales tan hermosos que se ven, y hasta les, wow, ahí habita el Señor, dice, ahí está el Señor, y cada que voy, ahí está el Señor. Y no dice que Dios está en todos lugares, en todas partes. No dice que nosotros ahora somos el templo de su Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces Cristo, el Espíritu Santo, está con nosotros donde quiera que vayamos. Nosotros entonces, hermanos,
Cuando nos movemos, también Cristo se mueve con nosotros. Entonces, la iglesia de Cristo es movible. Aleluya. No es de cuatro paredes. Amén. ¿Ya tiene el libro de Efesios 1:22? ¿Qué dice, hermanos? Esto es interesante lo que dice la palabra de Dios. Y sometió. ¿Quién sometió? El Padre. O sea, Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, bajo sus pies están todas las cosas, ¿eh? Por eso dice la Biblia, vivo yo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí. Y toda lengua, dice Filipenses, confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Vean lo que dice Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y qué pasó, hermana? Léamelo fuerte si lo tiene. ¿Y lo qué? Dice, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia. ¡Aleluya! Pero el 23 también es interesante, léalo. La cual es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Escucharon bien? ¿O lo repetimos? Vean lo que dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la gente, a las personas, al cuerpo de creyentes que han aceptado a Cristo. Él es la cabeza de todas las iglesias. Aleluya. Y luego esto, la cual es su cuerpo. ¿Cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. ¿Amén? Amén. Gózate por ello, hermano. Por eso siempre yo he dicho y siempre he hablado que yo no pertenezco a una religión. ¿Usted sí? Es que yo soy católico. Es que yo soy evangélico. Es que yo soy mormón. Yo soy testigo de Jehová. Yo soy adventista del séptimo día. Yo soy de esta iglesia, yo soy de aquello, yo soy de mi pastor, yo soy del padre, del sacerdote. No. Yo no pertenezco a cierta religión. Yo pertenezco a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted pertenece a Cristo. El hermano pertenece a Cristo. Las hermanas pertenecen a Cristo, porque Cristo es el que nos ha lavado y ha limpiado con su sangre preciosa, y Él es el que nos ha salvado, ¿sí o no? ¿O quién te salvó? ¿La religión? ¿Tu denominación? ¿Quién te salvó? ¿La Virgen María? ¿No, verdad? ¿Quién te salvó? ¿Los santos? ¿Tu pastor? No, nadie te ha salvado. El que te salvó se llama Jesucristo. Y sobre todo, Él es la cabeza, hermanos. Eso es lo más interesante, que Él es mi cabeza. A ver, la cabeza es la que dirige todo, ¿no? O sea, no tenemos cabecita, no tenemos nada. La mente es el que controla todo, ¿sí o no? Además, la Biblia dice que debemos de tener la mente de Cristo. Así que, por lo tanto, la cual es su cuerpo, la plenitud. Vean lo que interesante que dice aquí, de aquel que todo lo llena todo. O sea, Cristo nos llena todo. No necesitamos de nada. A Cristo sea la gloria. Así que vamos entendiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo de Cristo, hermanos, está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día de Pentecostés. Ahora regresemos a Hechos 2 y usted va a ver la Biblia. Ahí habla de cómo nació la primera iglesia. No dice que nació de algún líder. No, la iglesia nació todo, de varios hermanos. Ajá. El apóstol Pedro se paró a predicar y muchos se convirtieron, pero la iglesia nació por todos, porque también el varón lleno del Espíritu Santo Esteban también predicó la palabra, Felipe el evangelista también, y todos los discípulos predicaron para que la iglesia creciera. Amén. Vamos a ver Hechos 2. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene allá? 2, hermanos, esto me interesa un poquito para que lo vean. Capítulo 2, donde al final dice, no sé si leer el 43, 44, me interesa, hermanos, que leamos el 47. Pero si usted quiere leer Hechos 2, 43, 44, 45, 46, 47, está bien, pero me interesa el 47. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 47? Amén. ¿Quién lo puede leer rápido? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo,
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde? ¿A dónde los añadía el Señor? A la iglesia. No dice a una religión, no a una denominación, no a la iglesia, o sea, a los que estaban ahí adentro, al cuerpo de creyentes, a un organismo vivo, no a un edificio, amén. Porque pues vimos que la iglesia comenzó en una casa, comenzó en algún lugar, pero ellos no decían, esta se llama tal o mi denominación y etcétera, etcétera. No, ellos ni siquiera se preocuparon de eso, sino que dice, alababan a Dios. ¿Qué era lo que hacían dentro de ese edificio? La iglesia, ¿qué hacía dentro de ese edificio o dentro de esa casa? ¿Qué hacía la iglesia? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y nosotros ni con el pueblo tenemos el favor de verdad. ¿Sí o no? A nosotros nos ven y dicen, para ser como él, mejor no. No, mejor me quedo así porque este dice ser cristiano y es un cretino. ¿No? Entonces, hermanos, ellos sí tenían favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba con la iglesia? Bueno, con la gente. Dice que solito el Señor añadía a la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿Y cuántos fueron salvos? Dice que más de 3,000 en esa ocasión, después fue creciendo 5,000 y así hasta el día de hoy la iglesia está en todo el mundo, amén. No nada más está aquí en tu colonia, está en China, en Japón, en África, incluso en el mundo musulmán hay iglesias cristianas, amén. En todo el mundo, en Asia, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, Sudamérica, Asia, continente asiático, continente europeo, en todo el mundo está la iglesia. No es un edificio. Pero yo he visto muchos que se jactan de sus iglesias. Bueno, así hablo para que me entiendan, pero me refiero a sus edificios. ¿Sí o no? Hasta le toman fotos. ¿A poco usted no ha visto en internet, en Facebook, en las redes sociales? Pone la foto y dice, ¿sí o no? O sea, como si ese lugar tuviera poder. Ah, sí, exacto, vale, como edificio, ¿no? Porque tiene obras a lo mejor antiguas y tiene mucho valor como edificio. Pero como tal, hermanos, no lo es. La iglesia somos nosotros. ¿Ya entendieron? ¿Y saben? Y lo va a hacer hasta que venga Cristo otra vez. Y lo vamos a hacer hasta que Cristo nos lleve con Él. ¿Sí o no? La iglesia va a ser. El día que usted parta, se acabó este cuerpo. La iglesia, usted. Pero siguen los demás vivos. Y sigue la iglesia. Cuando seamos arrebatados o cuando Dios nos lleve y nos recibamos en el aire, toda la gente se va. ¿Se irá tu denominación, hermano? ¿Te vas a llevar tu templo? ¿Te vas a llevar tu catedral? ¿Te vas a llevar tu edificio al cielo? ¡No! Eso es lo que a veces no hemos entendido. El que se va a ir eres tú si fuiste salvo por Jesucristo. Aleluya. Qué bonito, ¿no? Bueno, entonces la iglesia de Cristo es universal, está en todo el mundo, amén. La iglesia de Cristo es la que tiene una relación personal con Jesucristo. Por eso siempre les he dicho, Jesucristo no es una religión, no es una denominación, no es un edificio. Jesucristo es una relación. Grábeselo aquí en la cabeza. Jesucristo es una relación. Si usted ora aquí, Cristo le escucha. Si ora allá abajo, Cristo le escucha. Si ora en un campo de fútbol, Dios lo escucha. Si ora en el metro, si ora en todos lados, Dios le escucha. Lo único, hermanos, que sí tenemos que hacer, y es bíblico, es congregarnos como iglesia. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Eso sí es bíblico, amén. Porque dice la Biblia que donde 2 o 3 congregados, o que se pongan de acuerdo, yo voy a estar en medio de ellos. Así que es importante congregar. Pero no le des valor a un edificio. Dale valor lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Amén. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, vamos allá. Otros 2 textos nada más, hermanos. Y ya nos vamos. No sé si usted puso atención o atendió.
entendió, perdón, y atendió a la palabra de Dios. Si fue así, y si no, pues lo va a volver a escuchar en esta grabación que estamos haciendo, para que usted identifique, hermanos, que es una iglesia. No es un templo, ya dijimos, no es un edificio, es un cuerpo de creyentes. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 13 al 14? Ponga la atención debida y va a aprender. Porque por un solo, ¿qué cosa, hermano? Espíritu. Fíjese. La Biblia es tan clara que si usted no la entiende es porque no sé qué pase. Pero la Biblia es muy clara. Porque dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí va entendiendo? Fíjense. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Seamos judíos, seamos griegos, seamos esclavos, seamos libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Amén? Y luego dice, bueno, eso habla del cuerpo, aquí. Entonces, si se nos dio a beber un solo espíritu, si yo recibí a Cristo y me dio su Espíritu Santo, entonces yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Y si usted recibió a Cristo y usted recibió a Cristo, se arrepintió de todos sus pecados y Dios le dio el Espíritu Santo, lo selló con su Santo Espíritu, entonces, ¿por qué hay muchos que se andan peleando allá afuera diciendo, es que tú eres de esa religión y tú no eres mi hermano? Es que tú abrazas la fe tal, es que tu iglesia es tal, y luego andamos ahí en debates, luego nos andamos peleando, luego andamos diciendo que somos diferentes, hermanos. Pero si tú has recibido el mismo Espíritu de Cristo y te has arrepentido, has creído en Cristo, tú eres entonces una iglesia, o la iglesia de Jesucristo. Amén. Así que no te pelees con tus hermanos. Si son realmente hijos de Dios y han recibido a Cristo, son tus hermanos. Amén. Gloria a Cristo. Bueno, vamos entendiendo. Entonces, cualquiera que ha depositado su fe en Cristo, fíjese muy bien, y se ha arrepentido de todos sus pecados, y es una nueva criatura, y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia, y ha recibido la salvación, hermanos en el Señor, a través de la fe en Cristo, Él es tu hermano. ¿Sí me entendió? Amén. Ah, no, pero es que Él es de otra iglesia, de otra religión. Pero bueno, dime tú, a lo mejor Él está errado en su doctrina, ¿no? A lo mejor a Él le enseñaron otras cosas que no vienen en la Biblia. Vamos a decirlo así. A lo mejor a ti también te enseñaron mal, etcétera, no sé. Pero la razón es esta. Que si él sigue a Cristo, la evidencia es que lleva fruto. Amén. Amén. Jesús dijo, para que ustedes reconozcan a los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Así es. Si tú ves que una de otra religión lleva fruto, adora a Dios, simplemente a Dios, le ama, le sirve y predica, es tu hermano. Pero si no, y hace lo contrario que dice la Biblia, entonces, ¿cómo? No se ha arrepentido. Amén. Entonces, hoy estamos entendiendo que todos los que han recibido a Cristo son iglesia. Porque la cabeza, ¿quién es? Dijimos. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Por último, hermanos, vamos a ver Gálatas 1, 2. Y con esto culminamos este pequeño mensaje de qué es una iglesia. Amén. Para que tú sepas. Porque igual Dios nos dé la oportunidad de ver otro tema que se llama ¿qué son las sectas? ¿O qué es una secta? Amén. Que es muy distinto a una iglesia. Porque todos dicen, es que los evangélicos son una secta. Es que la iglesia tal es una secta. No, hay que ver qué es una secta y qué es una iglesia. Hoy usted observó que es una iglesia. Amén. Bueno, vamos a ver el último texto, Gálatas 1, 2. Y con esto culminamos, hermanos,
de este tema que se llama ¿qué es una iglesia? Vamos a verlo. ¿Qué dice, hermano? Si lo tiene, nadie que lo tenga. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo, apóstol, no de hombres, ¿vieron? Es que ahora los hombres se nombran a apóstoles por sí mismos. Ahora hasta a veces a mí me han dicho, oiga, varón, pues tú eres un apóstol. ¿Y por qué? Te lo recibo como enviado, pero como apóstol de Jesucristo, no. Ellos nada más fueron, no, los 12 y por último el apóstol Pablo. Pero muchos ya se nombran apóstoles, profetas, etc. Y aquí dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre. Amén. ¿Sino por quién? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Amén. Así que usted no se sienta más. Usted simplemente diga, yo soy un siervo de Dios. Sí, soy simplemente un siervo de Dios y a veces hasta inútil porque lo que debía de haber hecho, no lo he hecho. Dios me ha mandado a predicar, Dios me ha mandado a enseñar, Dios me ha mandado a hacer tantas cosas y no lo he hecho. Entonces soy un siervo hasta inútil a veces. Nada de que apóstol y profeta y se sienten obispos y no, hermanos. Eso no es. Amén. Y luego dice, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Era un edificio cuando el apóstol Pablo se refería a iglesia? ¿Qué es una iglesia? No era un edificio, no era un templo, no eran 4 paredes. Dice a los hermanos que están conmigo. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, hermanos, que en la provincia de Galacia había muchas iglesias. Es un cuerpo local de creyentes. La iglesia no es un edificio o denominación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Entendió, hermano? Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el saludo del apóstol Pablo cuando él estaba escribiendo esto. Así que, iglesia del Señor, repito nuevamente, la iglesia no es un edificio o denominación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Alábale y bendice el nombre de Jesús. A Cristo sea la gloria.